En la pequeña ciudad costera de Valoria, la vida transcurría tranquila y predecible. Adrián, un biólogo marino dedicado, solía pasar sus noches en la estación de investigación marina, estudiando especímenes recolectados durante el día. Sin embargo, una noche de tormenta, mientras el viento aullaba y las olas golpeaban con fuerza inusual contra la costa, algo extraordinario ocurrió que cambiaría su vida para siempre. Justo después de la medianoche, mientras revisaba sus muestras, un estruendo en la playa cercana llamó su atención. Decidiendo investigar, Adrián tomó su linterna y se abrió camino a través de la lluvia torrencial hacia la fuente del ruido. Al llegar, su luz reveló una figura que yacía en la arena, parcialmente envuelta en lo que parecían ser algas brillantes. Al acercarse más, Adrián se dio cuenta de que no estaba viendo algas, sino tentáculos bioluminiscentes que pertenecían a una criatura que nunca antes había visto. La criatura tenía una apariencia humana, especialmente en la parte superior de su cuerpo, pero su piel tenía un tono azul iridiscente, y sus ojos, grandes y expresivos, brillaban con un matiz violeta bajo la luz de la linterna. Con cuidado, Adrián se acercó más, preguntándose si debería tocarla o no. La criatura gimió, y sus tentáculos se movieron ligeramente, como si respondieran a su presencia. Adrián, movido por una mezcla de compasión y curiosidad científica, decidió llevar a la criatura a su laboratorio para protegerla de la tormenta y examinarla más de cerca. En el laboratorio, mientras la criatura yacía en una mesa de examen, Adrián observó cómo los tentáculos se calmaban gradualmente. A medida que la examinaba, notó que sus signos vitales eran estables, pero claramente no era de este mundo. Al cabo de un rato, la criatura abrió los ojos y lo miró directamente. Adrián sintió una oleada de emoción y miedo. Estaba claro que este encuentro era el comienzo de algo desconocido y fascinante. De repente, la criatura habló, no con palabras, sino directamente en su mente. «No tengas miedo», dijo con una voz que resonaba más en su cabeza que en sus oídos. Sorprendido por la comunicación telepática, Adrián se recompuso y respondió con cautela, preguntándole quién era y de dónde venía. Ella, que se presentó como Alara, explicó que había huido de su planeta natal, un mundo lejano donde su especie era perseguida por sus habilidades únicas. Los tentáculos que la rodeaban no solo eran parte de su biología, sino también una forma de defensa y expresión. A medida que la tormenta afuera se calmaba, dentro del laboratorio, una tormenta de preguntas y posibilidades comenzaba a formarse en la mente de Adrián. Sabía que debía ayudar a Alara, y al mismo tiempo, comprendía que este encuentro podría ser la clave para comprender una parte del universo que hasta ahora había permanecido oculta. Con un sentido de responsabilidad renovado, decidió que haría todo lo posible por entender y proteger a su nueva e inesperada compañera. En los días siguientes, la vida en el laboratorio de Adrián se transformó completamente. A medida que Alara se recuperaba de su desgastante viaje y de la hostilidad del entorno terrestre, la relación entre el biólogo y la alienígena comenzó a evolucionar. Adrián, guiado por su curiosidad científica y su creciente afecto por Alara, se dedicó a comprender más sobre sus capacidades y su cultura. Alara, aunque inicialmente reservada, poco a poco se abrió ante la amabilidad y el respeto de Adrián. Le contó sobre su mundo, Ceranis, un planeta en una galaxia distante donde seres como ella eran valorados tanto por su inteligencia como por sus habilidades únicas de manipulación física y comunicación mental. Sin embargo, un cambio en el gobierno había llevado a una persecución de aquellos con sus habilidades, obligándola a huir. Durante las largas horas en el laboratorio, Adrián enseñó a Alara sobre la Tierra y sus océanos, que fascinaban a la alienígena con su diversidad y vida. Alara, a cambio, compartió con Adrián los secretos de su biología, explicando cómo sus tentáculos funcionaban no solo como extremidades sino como órganos sensoriales y herramientas de manipulación altamente sensibles y precisas. Un día, mientras estaban en medio de un experimento para entender cómo los tentáculos de Alara absorbían y procesaban información, algo extraordinario ocurrió. Alara, concentrándose intensamente, logró hacer que uno de sus tentáculos tocara un montón de objetos dispersos sobre una mesa. Con una precisión asombrosa, manipuló los objetos pequeños, ordenándolos por tamaño y color sin ningún contacto visual directo. Adrián, maravillado, tomó nota de cada movimiento, dándose cuenta de que su inteligencia y habilidades superaban cualquier cosa que la ciencia terrestre hubiera imaginado. Mientras tanto, la conexión emocional entre ellos se profundizaba. En un momento de descanso,
Mientras compartían una comida en el pequeño comedor del laboratorio, Alara tocó la mano de Adrián con uno de sus tentáculos, transmitiéndole una serie de imágenes y emociones: su infancia en Ceranis, los vastos océanos de su mundo natal y la tristeza de dejarlo todo atrás. Adrián, profundamente conmovido, respondió con sus propias memorias de crecer junto al mar, sus primeras exploraciones del mundo marino y su soledad como científico. Era una forma de comunicación más íntima y profunda que las palabras, y ambos sintieron como su vínculo se fortalecía. La relación entre Adrián y Alara, sin embargo, no pasó desapercibida. Rumores sobre la presencia de una criatura extraña en el laboratorio comenzaron a circular, y no pasó mucho tiempo antes de que figuras oficiales tomasen interés. Una mañana, mientras Adrián y Alara estaban absortos en un experimento, la llegada inesperada de agentes del gobierno rompió la tranquilidad de su santuario. Los agentes, armados y con órdenes de llevarse a Alara para un examen más exhaustivo, no estaban preparados para la defensa instintiva de Alara. Los tentáculos de Alara, brillando con un tono amenazante, se movieron rápidamente, creando una barrera entre ella y los agentes. Adrián, aunque asustado, se colocó junto a Alara, decidido a protegerla. En ese momento, ambos sabían que su vida juntos en el laboratorio había llegado a un abrupto final y que tendrían que luchar para mantener su libertad y su recién descubierto lazo. La tensión en el laboratorio escaló rápidamente cuando los agentes del gobierno intentaron negociar con Adrián para que entregara a Alara. Sin embargo, la comunicación se complicó por el evidente miedo y desconfianza de los agentes hacia la criatura extraterrestre, que consideraban una amenaza potencial más que un ser sentient. Alara, percibiendo el peligro inminente, había envuelto a Adrián con algunos de sus tentáculos, no como una amenaza, sino como un gesto protector. Su habilidad para sentir las emociones le permitía entender el miedo y la preocupación de Adrián, y su instinto natural la llevaba a protegerlo. Mientras tanto, los agentes, desconcertados por la habilidad de Alara de formar una barrera casi impenetrable con sus tentáculos, comenzaron a retroceder, comunicándose por sus radios, pidiendo refuerzos. Adrián aprovechó este momento de confusión para dialogar con los agentes. Les explicó que Alara no era una amenaza, sino simplemente una visitante de otro mundo que necesitaba ayuda. Intentó apelar a su humanidad, sugiriendo que una confrontación violenta no beneficiaría a ninguna de las partes. Sin embargo, las órdenes de los agentes eran claras, y su desconfianza hacia lo desconocido era profunda. Conscientes de que la situación podría escalar en violencia en cualquier momento, Alara y Adrián elaboraron rápidamente un plan de escape. Usando sus tentáculos, Alara desactivó las cámaras de seguridad y creó una cortina de tinta oscura, similar a la de un calamar, que llenó el laboratorio con una neblina impenetrable. Bajo esta cobertura, guiados por Alara, quien podía ver a través de la tinta gracias a sus capacidades sensoriales avanzadas, lograron salir del laboratorio por una salida trasera poco conocida. Una vez fuera, la lluvia de la noche anterior había dejado el ambiente húmedo y frío, perfecto para que Alara se moviera sin dificultad. Se dirigieron hacia el bosque cercano, donde Adrián sabía que podrían ocultarse mientras pensaban en sus próximos pasos. Durante su huida, Alara reveló otra de sus habilidades. Podía manipular su bioluminiscencia para camuflarse con el entorno, haciendo casi imposible detectarla en la oscuridad. Mientras avanzaban a través del denso follaje, Adrián no podía evitar sentirse abrumado por la rapidez con la que su vida había cambiado. Solo días atrás, era un científico marino dedicado a sus investigaciones, y ahora estaba fugitivo, acompañado por una increíble alienígena con habilidades que desafiaban toda explicación científica. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentía una profunda conexión con Alara, fortalecida por la adversidad y el miedo compartido. Finalmente, encontraron refugio en una cueva oculta, un lugar que Adrián había usado antes durante sus investigaciones de campo. Mientras se asentaban en este improvisado escondite, ambos sabían que necesitaban un plan más permanente. Adrián comenzó a trabajar en un dispositivo que pudiera ocultar la señal de Alara, para evitar que sus perseguidores la detectaran. Alara, a su vez, se concentró en fortalecer sus habilidades de camuflaje y defensa, preparándose para lo que sabían que sería una larga lucha por su libertad. Adrián y Alara pasaron varios días en la cueva, aprovechando el tiempo para planificar cuidadosamente sus próximos movimientos y fortalecer su entendimiento mutuo. Alara, quien se había convertido en una experta en camuflaje y ocultación, enseñó a Adrián técnicas avanzadas para moverse sin ser detectados en el bosque. Mientras tanto,
Adrián aplicó su conocimiento científico para crear un dispositivo que distorsionaba las señales electrónicas, haciendo casi imposible que los rastrearan por medios tecnológicos. Con el paso de los días, la conexión entre ellos creció, forjada en la complicidad de su supervivencia compartida. Alara, ahora más cómoda en la Tierra y con Adrián, comenzó a explorar más profundamente las emociones humanas, una experiencia nueva y a veces abrumadora para ella. Adrián, por su parte, se encontraba cada vez más fascinado no solo por las habilidades únicas de Alara, sino también por su perspectiva sobre la vida y el universo. Una noche, mientras revisaban mapas y discutían posibles rutas para seguir avanzando hacia un área más segura, Alara percibió una perturbación en el ambiente. Sus tentáculos se agitaron sutilmente, una señal de que algo o alguien estaba cerca. Utilizando una combinación de su bioluminiscencia y las habilidades sensoriales de sus tentáculos, Alara detectó a un pequeño grupo de personas moviéndose en su dirección. Rápidamente informó a Adrián y ambos decidieron que era momento de moverse. Dejando la cueva, se adentraron más en el bosque, utilizando todas las técnicas que Alara había enseñado a Adrián. Se movieron de noche, cuando Alara podía utilizar su bioluminiscencia para iluminar su camino sin ser vista por otros. Durante el día, se ocultaban entre los densos arbustos y las formaciones rocosas, evitando cualquier contacto con las personas. En uno de estos días, mientras estaban escondidos observando a un grupo de agentes pasar cerca de su escondite, Alara compartió con Adrián más sobre su cultura y sus experiencias en Ceranis. Le contó sobre las grandes bibliotecas de conocimiento que flotaban en los océanos de su mundo, accesibles solo para aquellos con habilidades como las suyas. Esta revelación inspiró a Adrián a considerar el valor de la diversidad y el conocimiento intercultural que Alara representaba, no solo para él sino para toda la humanidad. Eventualmente, después de varios días de viaje, llegaron a un área montañosa donde Adrián conocía a un viejo amigo, un ermitaño que había rechazado la tecnología moderna y vivía fuera de la red. Este amigo, Carlos, era de confianza y había ayudado a Adrián en el pasado con investigaciones que requerían discreción y un profundo respeto por la naturaleza. Carlos recibió a Adrián y a Alara con sorpresa, pero con la mente abierta. Les ofreció refugio en su cabaña, construida con madera y piedra y camuflada entre los árboles. Aquí, Adrián y Alara encontraron un breve respiro, un lugar donde podrían descansar antes de planear su próximo movimiento. En este nuevo hogar temporal, entre conversaciones con Carlos sobre filosofía, ciencia y la naturaleza del universo, Adrián y Alara planearon su futura resistencia y la forma de compartir su historia con el mundo, esperando encontrar aliados en su lucha por la libertad y el entendimiento. En la cabaña de Carlos, ubicada en las profundidades de las montañas, Adrián y Alara encontraron no solo un refugio, sino también un espacio para desarrollar más a fondo su plan de contraataque. Carlos, con su sabiduría y experiencia en técnicas de supervivencia y conocimiento del terreno, se convirtió en un aliado invaluable. Juntos, comenzaron a trabajar en cómo podrían exponer las acciones de la organización que perseguía a Alara y, al mismo tiempo, protegerla de futuros ataques. Mientras Carlos enseñaba a Adrián técnicas avanzadas de camuflaje y supervivencia, Alara se concentraba en fortalecer sus habilidades de defensa, aprendiendo a controlar sus tentáculos con mayor precisión y a reaccionar a situaciones de estrés con rapidez. Además, empezó a enseñar a ambos hombres cómo utilizar la comunicación no verbal, una habilidad de su especie que podría ser crucial en situaciones donde el sigilo era necesario. Durante este tiempo, Adrián trabajó en la construcción de un dispositivo de comunicación que pudiera transmitir la historia de Alara a científicos y medios de comunicación de confianza sin ser interceptado. Utilizó piezas de tecnología que Carlos había recolectado a lo largo de los años, combinándolas con su propio conocimiento científico para crear un transmisor que operaba en frecuencias casi indetectables. Una noche, mientras probaban el dispositivo en la espesura del bosque, Alara sintió una vez más la presencia de intrusos acercándose. Esta vez, sin embargo, estaban listos. Utilizando las técnicas de camuflaje y comunicación que habían perfeccionado, lograron evadir a los agentes, llevándolos hacia trampas no letales que los retrasarían lo suficiente para completar su transmisión. Adrián inició la transmisión de la historia de Alara, describiendo no solo su origen y habilidades, sino también las implicaciones éticas y científicas de su presencia en la Tierra. La transmisión incluyó un llamado a la comunidad científica internacional para proteger a seres como Alara de la explotación y para promover el entendimiento intergaláctico. Mientras la señal se dispersaba, los tres se dirigieron a un segundo escondite,
una antigua mina abandonada que Carlos había preparado para emergencias. En el camino, Alara y Adrián discutieron sobre las posibles respuestas a su mensaje. Alara expresó su esperanza de que otras personas de su especie, quizás en situaciones similares, pudieran encontrar la valentía para venir a la luz y buscar asilo. En la mina, mientras esperaban señales de respuesta a su transmisión, planificaron cómo podrían confrontar directamente a los líderes de la organización que había intentado capturar a Alara. Con la ayuda de Carlos, prepararon un conjunto de documentos y evidencias que demostraban la corrupción y las violaciones éticas de la organización, listos para ser entregados a las autoridades competentes si conseguían la oportunidad. Este tiempo fue también un periodo de reflexión personal para cada uno de ellos. Alara se preocupaba por las consecuencias de exponer su existencia al mundo, temiendo represalias no solo hacia ella sino también hacia su planeta natal. Adrián, por su parte, reflexionaba sobre su rol como científico y protector, comprendiendo que su vida había cambiado irrevocablemente desde el día que encontró a Alara. Juntos, fortalecidos por su lucha compartida y su creciente amor el uno por el otro, esperaban el momento adecuado para actuar, sabiendo que cada paso que daban los acercaba más a un futuro donde Alara podría ser libre y aceptada en este nuevo mundo. Después de semanas de preparación y cautela, Adrián, Alara y Carlos estaban listos para el enfrentamiento final. Habían reunido suficiente evidencia para exponer a la organización y sus operaciones ilícitas, pero sabían que la batalla no sería solo legal, también sería física y peligrosa. Estaban decididos a enfrentar a aquellos que habían intentado explotar a Alara y posiblemente a otros seres de su especie. La confrontación estaba programada para ocurrir en un viejo almacén en las afueras de la ciudad, donde se suponía que se realizaría un intercambio entre la organización y una entidad extranjera interesada en la tecnología que Alara representaba. Adrián y Carlos habían conseguido el apoyo de un pequeño equipo de agentes federales que estaban disgustados con la corrupción y dispuestos a actuar bajo el radar para restaurar la justicia. Al llegar al lugar, el grupo se dividió. Carlos y los agentes rodearían el perímetro para evitar escapes, mientras que Adrián y Alara entrarían al almacén para confrontar directamente a los líderes de la organización. Alara, con sus tentáculos listos para defenderse pero también para desarmar, sentía una mezcla de miedo y determinación. Adrián, con cada paso, reafirmaba su promesa de protegerla a toda costa. Dentro del almacén, la tensión era palpable. Las sombras largas de la noche jugaban en el vasto espacio, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. De repente, figuras emergieron de la oscuridad, los líderes de la organización, acompañados por mercenarios armados. Las negociaciones comenzaron tensas, con Adrián presentando la evidencia de sus crímenes y exigiendo la desmovilización de sus operaciones. A medida que la confrontación verbal escalaba, uno de los mercenarios perdió la paciencia y levantó su arma hacia Adrián. En un instante, Alara reaccionó, sus tentáculos se movieron con una velocidad impresionante, desarmándolo y creando un escudo alrededor de ella y de Adrián. En ese momento, los agentes de Carlos irrumpieron en el almacén y el caos se desató. La batalla fue intensa, con Alara y Adrián luchando codo a codo, utilizando cada habilidad y cada lección aprendida en los últimos meses. Los tentáculos de Alara eran una extensión de su voluntad, protegiendo, atacando y desactivando las amenazas con precisión quirúrgica. Finalmente, los líderes de la organización fueron detenidos, y la mayoría de los mercenarios se rindieron al ver que la marea había cambiado. Cuando el amanecer empezó a romper, el almacén estaba en silencio. Adrián, exhausto pero aliviado, abrazó a Alara, agradecido por haber sobrevivido y haber logrado su objetivo. Sin embargo, en el último momento de la batalla, uno de los mercenarios había disparado en un acto desesperado de venganza. Alara, con su rápida reacción, había protegido a Adrián, pero había sido herida en el proceso. Mientras el sol naciente iluminaba sus rostros, Adrián sostenía a Alara, cuyos tentáculos ahora brillaban débilmente. Con lágrimas en los ojos, le prometió que su sacrificio no sería en vano, que el mundo sabría de su valentía y su deseo de paz entre sus mundos. Alara, con una sonrisa triste, le transmitió su amor y su esperanza de que un día, su gente y la humanidad podrían coexistir en armonía. Con el apoyo de Carlos y los agentes, Adrián se dedicó a honrar la memoria de Alara, divulgando su historia y trabajando para asegurar que el conocimiento y la comprensión entre especies florecieran. Aunque el final fue trágico para Alara, su amor y su lucha dejaron un legado duradero de esperanza y conexión,
un puente entre dos mundos que antes se desconocían.